Hola, el objetivo de este video es enseñarles cómo publicar una función lambda desde el framework serverless, ¿sí? Desde su código local, y también cómo crear una función lambda en la consola de manera, por decirlo así, manual, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es qué es AWS Lambda, ¿cierto? Básicamente es un servicio de AWS que permite ejecutar código, ¿cierto? En el lenguaje, pues, de nuestra preferencia y sin necesidad de aprovisionar ni administrar servidores, ¿sí? Lo que se conoce como serverless. Digamos, en un momento X, nuestra demanda, digamos, baja a cero, ¿cierto? Entonces, en un proyecto o en una arquitectura un poco más antigua, pues seguiríamos consumiendo los mismos recursos si en algún momento ya no tenemos demanda de usuarios, ¿cierto? Lo que pasa con AWS Lambda es que él va a consumir dependiendo de la cantidad de peticiones, ¿cierto? Si hay una petición, él va a crear un nuevo servidor y va a ejecutar la función y luego lo va a pagar. Entonces, digamos, esto nos ayuda un poco a economizar recursos, ¿cierto? También lo bueno de estas funciones es que se pueden ejecutar con diferentes disparadores, ¿sí? Por ejemplo, o conectarse, incluso agruparse con algunos otros servicios de AWS. Por ejemplo, en el caso de C3, que si en algún momento yo subo un archivo, disparar, digamos, una función que no sé, por decir algo, me cree un avatar o me coja la imagen y me le baje la calidad y haga ciertas acciones, ¿cierto? Para poder ver esa imagen de manera más rápida. No sé, son simplemente ideas, pero pues en teoría eso es lo que es Lambda, ¿cierto? Entonces, lo que es lo primero que vamos a hacer, pues teniendo ya un usuario de IAM, ¿cierto? Con todos los permisos de Lambda. Entonces lo que vamos a hacer es ir a crear, primero a crear una función manual, ¿cierto? En Lambda. Entonces vamos a buscar aquí Lambda la consola de AWS y aquí lo tenemos, ¿cierto? Si lo queremos en acceso rápido, te le damos aquí en la estrellita, como lo tengo en este momento, ¿cierto? Entonces, directamente nos trae aquí, aquí tengo algunas pruebas que he hecho con Node 18 y con Node 16. Entonces vamos a darle en crear función. Aquí me dice crear una desde el inicio, ¿cierto? Entonces lo tengo en inglés en este caso, pero es crear funciones desde el inicio. Aquí le ponemos nuestro nombre de función, ¿cierto? Entonces podemos ponerle, no sé, manual, función manual, por ejemplo. Función manual lambda. Vamos a elegir una versión y también una versión y un lenguaje como tal, ¿sí? Como les estaba explicando. En este caso vamos a usarnos 18 y le vamos a decir que cree un rol con los permisos básicos para poder crear una función lambda, ¿cierto? Recordemos que por buena práctica es crear un usuario IAM dependiendo del objetivo de ese usuario, ¿cierto? De aquí le dice que crear un nuevo rol y simplemente lo de crear función. Espera un momentico. Listo. Entonces aquí ya nos creó la función. Mire que aquí le podemos añadir algunos disparadores como les estaba hablando ahorita. Y aquí ya vemos que tenemos algunas cosas. Tenemos el código, una configuración, ¿cierto? En este momento lo que nos interesa es el código, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una función? Pues el nombre lo dice, una función y aquí pues podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Entonces, digamos, dependiendo si es por get, por post, si vamos a recibir datos, no vamos a recibir datos, si solo se va a ejecutar un disparador, entonces aquí vamos a recibir unos datos, ¿cierto? Si aquí le hacemos un console.log a event y desplegamos, ¿cierto? Siempre que hagamos un ajuste en nuestra función handler, que es nuestra función principal, tenemos que desplegar, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es crear un evento, ¿sí? Es como simplemente especificar qué vamos a enviar o cómo se va a utilizar, es que vamos a enviar a esa función, ¿cierto? Entonces aquí le voy a dar en test, pero pues no tenemos ningún test, entonces vamos a hacerlo aquí en test. Vamos a crear un nuevo test. Vamos a poner aquí my data, ¿cierto? Y este es el JSON que quiero enviarles. Sí, este es por defecto, entonces solo es como por la explicación. Entonces vemos que va a mandar un JSON con 3 key y 3 valores para cada uno. Entonces la vamos a guardar. Y si vamos al código, aquí nos debería salir nuestro test, que es my data, ¿cierto? Entonces lo seleccionamos, ya ahí quedó por defecto, entonces le doy testear. Entonces cuando lo testeo, acuerden que pusimos un console.log.
no devolvimos una respuesta, por eso hay un null, pero en la información que nos presenta, pues muestra los datos que tenemos en nuestro test, ¿cierto? Aquí podemos tener varios ejemplos de test como para hacer una pruebas, varias pruebas con diferentes escenarios, básicamente. ¿Sí? Si yo aquí también le doy return event, lo despliego y lo testeo, ya vemos que ya en la respuesta sí me devuelve lo que le pusimos en nuestro evento, ¿cierto? Aquí en nuestro evento. Entonces así es básicamente como se crea una función lambda, ¿cierto? Ahora lo que quiero es mostrarles cómo se hace porque hacer esto directamente desde aquí pues no es muy cómodo que digamos, ¿cierto? Entonces lo que quiero es enseñarles cómo hacerlo con el framework serverless, ¿sí? Para poder publicarlo de una manera más sencilla y poder hacer código desde nuestro local, que es lo más importante, ¿cierto? Que es el objetivo de usar el framework serverless, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Como dependencias para poder usarlo, necesitamos Node.js, ¿cierto? Simplemente buscamos Node.js e instalamos la versión, ¿cierto? En este caso estamos en la versión 18. Esto va de la mano con lo que estamos viendo en el momento de crear la lambda, que sea Node.js 16, 18, depende de la versión a la que la quieres trabajar. Listo. Después de descargar Node, también toca instalar el npm para el tema de gestión de paquetes. Y por último, toca instalar obviamente el serverless, el framework en nuestra computadora, ¿cierto? Entonces simplemente ejecutamos npmi. Igual no me preocupen que todos los comandos los voy a añadir en el video. npmi de install -e para que sea global, ¿cierto? Y ponemos serverless. Serverless, así como está. Y también le podemos añadir una arroba si queremos alguna versión en específico, ¿cierto? Digamos, es que mi versión mi versión de Node es muy vieja, muy antigua, entonces se mete en la documentación de serverless y ve qué versión de serverless es para esa versión de Node. En este caso yo voy a usar la última versión en este momento en el año 2023, en el mes de junio. Entonces lo voy a dejar que se ejecute. Yo ya lo tengo, ¿cierto? No sé qué mensaje me sacará. De pronto lo hará como si lo fuera a instalar otra vez, pero yo ya lo tengo instalado. Pero voy a hacer el ejemplo con ustedes. Esperamos que se instale. Mientras tanto, vamos aquí a buscar serverless.com. ¿Sí? Serverless es un framework, ¿cierto? Y no es solo de AWS. Es un framework que sirve para cualquier otro proveedor, por ejemplo Google, para también desplegar para Google el mismo código y lo puedes desplegar para diferentes providers o proveedores, ¿cierto? Aquí dice, bueno, básicamente lo instaló. Voy a mirar si este comando serverless -v funciona. Serverless, no, server. Sí, aquí sí, tengo la versión 3.32, ¿sí? Entonces eso nos va a servir para ahora. Entonces, ¿qué se hace después? Vamos a serverless.com y vamos a mirar la documentación de cómo bajar un proyecto, cómo crear un proyecto con serverless para crear una función para lambda. Entonces aquí dice CLI reference, ¿cierto? Y aquí dice proveedores en la nube, ¿cierto? Mire que aquí tenemos a AWS, tenemos a Google y muchísimos otros como Kubernetes, Sponsit, Spotteams. Entonces lo que les decía, no es solo para AWS, sino puedes crear funciones lambda para otros proveedores, ¿cierto? Con el mismo framework de serverless, que también es un éxito, ¿cierto? Digamos que si todo lo tienes manual directamente como lo creamos aquí, pues la forma de pasarlo a otro proveedor va a ser un poco más difícil. ¿Acaso si tienes el proyecto con serverless, pues lo puedes desplegar en diferentes proveedores? Entonces vamos a ir a hacer con AWS y él aquí nos dice que viene por defecto, ¿cierto? Es el proveedor por defecto que se usa en el framework. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí, si vamos a ver en CLI reference, por defecto, que como voy a crear un nuevo proyecto, por defecto está AWS, ¿cierto? Entonces simplemente le entramos a documentos, le damos en CLI reference y le damos en create para crear una plantilla, ¿cierto? Un template. Entonces, tenemos varias opciones. Podemos crear el template a partir de
crear el template en una carpeta en la que estemos parados o simplemente que lo cree en una dirección que nosotros queramos, ¿cierto? Con una carpeta en específico si no la tenemos creada. En este caso yo ya tengo una carpeta, entonces simplemente lo voy a crear directamente en la que estoy. Entonces en documentos hay una carpeta, si no estoy mal, que se llama serverless lambda. Listo. cd serverless lambda. Y lo que va a hacer es simplemente ejecutar el código, ¿cierto? Es decir que me va a crear una plantilla AWS con Node.js. Listo. Entonces ahí está pues creando la plantilla. Y listo. Entonces si miramos, voy a abrir por aquí una nueva ventana del Visual Studio. Y voy a abrir la carpeta que acabo de crear. No la que acabo de crear, sino la carpeta que ya tenía previamente y voy a ver qué descargó, ¿cierto? Entonces aquí está. Le voy a seleccionar carpeta. Y aquí podemos ver que pues tiene algunos archivos, ¿cierto? Que es el serverless.yaml, es donde vamos a hacer toda la configuración. Y está el handler, que es la función principal, ¿cierto? Aquí pues básicamente le vamos a decir desde dónde se va a ejecutar. Por ejemplo, aquí dice que se va a ejecutar en el archivo handler en una función llamada hello. Y pues aquí lo tenemos, ¿cierto? El handler en la función llamada hello. Lo primero que vamos a hacer es eliminar todo esto, que no lo vamos a manitar por ahora. Que ahora vamos a ir, digamos, a un detalle tan alto. Hasta aquí, esto también. Y todo esto lo vamos a eliminar, ¿cierto? Entonces mire que el nombre del servicio va a quedar con el nombre de la carpeta que tienen, ¿cierto? Si no quieren que esto les pase, pues ustedes mismos ya saben, aquí simplemente ustedes ponen la carpeta y ponen el nombre del servicio si lo quieren un poquito más personalizado. Igualmente lo pueden cambiar, ¿sí? Esto no es ninguna restricción que si lo crean así se les va a quedar, no. Esto lo pueden modificar. Y así les va a quedar el nombre en la nube, ¿cierto? Entonces el nombre del servicio que vamos a subir, la versión del framework de serverless, que ya vimos que era la versión 3, ¿cierto? Y vamos a subirlo con una versión del Node 18, ¿cierto? Aquí voy a ejecutar node-sube para ver qué versión de Node tengo, que es la Node 18, ¿cierto? Listo. Y vamos a decirle que la función se va a llamar, bueno, no, se va a llamar no. Va a ejecutar una función hello que va a estar, y que el handler va a estar en handler.hello, que es aquí donde les estaba mostrando, ¿cierto? ¿Qué más vamos a hacerle aquí? Vamos a decirle, por ejemplo, el stage, ¿cierto? Podemos tener producción o desarrollo, ¿cierto? Entonces, en este caso le vamos a decir que el stage es de desarrollo, ¿cierto? Le vamos a decir el profile de AWS. Ya les voy a explicar ahorita qué es el profile, ¿cierto? El profile es el usuario que le crearon en el IAM, ¿cierto? El usuario creado en el IAM, entonces aquí se pone el nombre de ese perfil, ¿cierto? Y la región, ahorita vamos a poner el profile, y la región donde se va a ejecutar esta función, ¿cierto? Donde va a estar alojado básicamente. Recordemos que según la región, dependiendo si estamos más cerca de nuestro cliente, va a ser mucho más rápida o la latencia va a ser menor, ¿cierto? En este caso, pues yo puedo usar EU Central 1, pues no sé, no es por afines, lo que quiero decir es que en ese momento no me interesa, ¿cierto? Entonces voy a usar esta que tengo de primerita. Sí, no hay ningún problema. Aquí quiero buscar una con la que siempre trabajo, que es la U Central. Aquí la tengo, en Europa, ¿cierto? A mí me gusta esta como para el modo de pruebas porque tengo ya otros tests aquí. Entonces para mostrarles cómo van quedando, porque aquí fue donde hicimos la función manual, ¿cierto? Que creamos. Entonces quiero que cree la otra ahí al ladito. Y recordemos que cada ubicación muestra solo las funciones que tiene cada ubicación. Entonces simplemente aquí miran cuál es el código EU Central 1. Entonces aquí venimos y simplemente ponemos en la región, simplemente ponemos EU Central 1, ¿cierto? Entonces esta es nuestra región donde lo vamos a subir. Entonces en funciones vamos a crear un evento, ¿cierto? Estos son los triggers que se van a crear.
Entonces vamos a decir, se va a ejecutar ¿cuándo? ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuando me llegue un HTTP, ¿cierto? Por, por get. Le vamos a poner aquí que el método va a ser por get. ¿Y que a dónde va a ir? Va a ir a path, dos puntos. Y aquí le vamos a decir hello world. Aquí me falta algo. Tengo el método y tengo el path. Ah, ya. Aquí me falta un espaciocito y listo. Eso sería todo por ese lado. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos nuestra función hello, que está alojada en handler.hello, ¿cierto? En la función hello. Y esto va a ser, lo que vamos a hacer aquí es crear un evento, ¿cierto? Esto va a crear un API Gateway, o sea, un punto de entrada para poder consumir esa función, ¿cierto? Recordemos que cuando nosotros creamos nuestra función lambda manual, no tenemos forma de consumirla, ¿cierto? Es una simple función, la función que creamos manual, que tenemos aquí, si vemos, no tiene ningún disparador, ningún trigger, ¿cierto? Ni un API Gateway para yo poder consumirla, ni una URL. Simplemente está el código y la función como tal. Pero lo que estamos haciendo aquí en nuestro documento es crearle un API Gateway, un método get y una ruta que la podemos consumir, ¿cierto? Entonces así pues vamos a poderla consumir a través de internet, ¿cierto? Un link que nos va a proveer apenas lo despleguemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es configurar las credenciales del profile, ¿cierto? Entonces recordemos que en el IAM, en la parte de IAM, ¿cierto? Entonces buscamos aquí IAM. Tenemos un usuario. ¿Sí? Entonces yo tenía un usuario aquí con unos permisos para crear lambdas, ¿cierto? Entonces, en esta parte de seguridad y credenciales, entonces vamos a buscar aquí access key y le vamos a dar crear access key para un código local, ¿cierto? Le vamos a dar en nets, vamos a decirle que entendemos. Y aquí le voy a poner un simple tab. Este tab es importante pues para temas más de organización, ¿cierto? Entonces le puede poner cualquier nombre, pero para temas de organización. Listo, entonces aquí nos da un access key y un secret access key, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un símbolo, ¿cierto? Una consola de comando. Vamos a ir hasta nuestro documento, que se llama serverless lambda. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es decirle, vamos a decirle SLS, que es lo mismo que escribir serverless, ¿cierto? Pero resumido. Serverless config, vamos a configurar las credenciales del profile a donde queremos subir esta función lambda, ¿cierto? Entonces le vamos a decir credentials provider provider y el proveedor, ¿cierto? ¿Cuál es el proveedor? AWS en este caso, ¿cierto? Key, ¿cuál es la key? Espacio. ¿Cuál es la key? Lo acabamos de crear, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer el access key, es este, lo pegamos, espacio y secret, ¿cierto? Espacio y ponemos el secret, que también lo tenemos aquí. Lo pegamos, hay que tener mucho cuidado aquí que a veces se quedan pegadas una de la otra. Entonces aquí que queden separaditas. Espacio, profile, ¿cierto? Este profile hace referencia al nombre de ese usuario, ¿cierto? Entonces mi usuario se llama new user, ¿sí? Entonces lo voy a poner así tal cual. New user, listo, le doy enter. Listo, ya ha sido configurado, ¿cierto? Este usuario, entonces ya, digamos, hace referencia, quedó guardada en estas credenciales de este profile, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí también es poner aquí new user en el profile, new user, ¿cierto?
Veamos que si este en la lista de usuarios sea así de tal cual el nombre, sí, new user, lo tengo así creado. Entonces ya podemos continuar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a ver si esto está funcionando, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tenemos un stash llamado dev y lo que vamos a hacer es guardar primero que todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a minimizar aquí. Y lo que vamos a hacer es invocar. No, pero para invocar necesitamos primero crear el script. No necesariamente. Vamos a hacer el SLS invoke, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar esa función para ver si está funcionando antes de crear el script. Entonces le vamos a decir invoke SLS invoke local menos F y el nombre de la función, ¿cierto? Acordémonos que aquí le pusimos el nombre de la función. Entonces vamos a llamar esta función, ¿cierto? Le voy a dar hello, le doy enter. Ahí está pensando. Bueno, se tomó su tiempo, no sé por qué. Listo. Aquí dice Go Use Serverless, que es el mensaje que tenemos aquí. Ah, creo que se demora como 3 segundos, pero bueno. Aquí le vamos a decir Hello World para que haga alusión a su nombre. A su endpoint que le pusimos Hello World, ¿cierto? Hello World. Listo, entonces lo modificamos y lo volvemos a ejecutar aquí. Y ya vemos que aquí nos sale el mensaje Hello World, ¿cierto? Hello World. Entonces ya sabemos que está funcionando nuestra función sin haber generado todavía el script. Entonces ahora vamos a generar el script ya teniendo nuestro profile, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar npmi y vamos a escribirle "-y" para que no nos salga ningún mensaje. npmi init para inicializarlo, para que nos cree el package.json, ¿cierto? De aquí nos damos cuenta que nos aparece el package.json, ¿cierto? Y nos dice que tenemos un script que es test, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a eliminar porque vamos a crear nuestro propio script. Entonces ya sabemos que tenemos uno que se llama invoke, que es básicamente el llamado, ¿cierto? Lo que acabamos de ejecutar es el llamado a la función para ejecutarla. Entonces ya ponemos el mismo código que pusimos ahorita, el SLS invoke local -f hello, ¿cierto? Entonces guardamos, entonces si aquí ejecutamos, ya no necesitamos volver a ejecutar todo el código, ¿cierto? De SLS inbox, sino que llamamos, sí, perdón, es con run. Y vemos que ya está aquí ejecutándolo y nos devuelve exactamente lo mismo, ¿cierto? Listo, ya esto es para ejecutarlo, pero entonces queremos desplegarlo, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a crear un script para deploy. Y el comando va a ser sls deploy -stage. Y recordemos que nosotros creamos un stage aquí en el package, no, perdón, en el serverless.yml le dijimos que el stage era de desarrollo, ¿cierto? Entonces aquí el -stage es dev y aquí le ponemos -verbose. Y listo, eso sería todo. Aquí ya quedaría configurado. Entonces ya tenemos nuestras credenciales, entonces simplemente es decir npm run deploy, ¿cierto? Para poder desplegarlo. Entonces npm run deploy. Entonces esperamos un momentico, él ya está desplegándolo. Y dice, no está autorizado para el CloudFormation, describe esta revisor AWS CloudFormation. Listo, aquí vemos que nos saca un error, es básicamente porque el usuario que tenemos, ¿cierto? Digamos, este usuario solo tiene permisos para crear funciones lambda, ¿cierto? Y que acabamos de decir que también vamos a crear un API Gateway para poder consumir esa función lambda, ¿cierto? Y si vemos nuestro usuario pertenece a un grupo que solamente tiene permisos para S3 y lambda, ¿cierto? Entonces este grupo, pues se lo he puesto yo, también se le puede poner directo al permiso.
Listo, ya se está subiendo, se está publicando. Lo único que hice fue, digamos, añadirle aquí acceso al administrador, ¿sí? Y si vemos, aquí nos está dando una URL, ¿cierto? Un endpoint, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pegar en la URL, ¿cierto? Esto es slash hello world. Y aquí vemos nuestra respuesta, ¿cierto? Que es hello world y con todo lo, pues, lo que trae con el navegador, ¿cierto? Entonces aquí vemos que ya está desplegada. Recuerda que el hello world es lo que le pusimos en el endpoint, ¿cierto? Que es aquí en el Gmail le pusimos que sea nuestro path, ¿cierto? Para entrar a esa función. Entonces, lo que vamos a ver ahora es en nuestro lambda, ¿cierto? Vamos al lambda y vamos a ver que nuestra función se quedó creada así, ¿cierto? Pero además de eso tiene un API gateway, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que tiene que a la vez también le creamos un trigger, un endpoint que al momento del usuario ingresar aquí, de una se va a disparar a esta función lambda, ¿cierto? Y básicamente sería así. La diferencia de este con la función manual es que no se crea una API gateway, ¿cierto? Simplemente se crea una función lambda, así nada más dura y pura, ¿cierto? Esta función manual vemos que no tiene ningún trigger, pero pues lo podemos hacer de manera manual también. Sí, pero digamos aquí la diferencia es que en código podemos hacer ajustes y volverlo a publicar, ¿cierto? Y tener como una transacción de lo que se está haciendo. Y pues eso sería todo en este video. Muchas gracias.